Shalom a todos ustedes, bienvenidos sean a esta transmisión en vivo. Vamos a ver en ella el capítulo 2 de lo que es el discurso de Haltzu, de lo que es este Mahamar, este discurso hasídico del Rebbe Rashab, el discurso de Haltzu que trata acerca del amor al prójimo y acerca de la raíz espiritual de lo que es la Sinat Hinam, de lo que es el odio gratuito. Nos quedamos en la clase pasada en el capítulo 1 con la pregunta acerca de por qué Moshe Rabenu tenía que hacer la guerra en contra de Midian. ¿Por qué exactamente Moshe Rabenu tenía que hacer la guerra en contra de Midian y que de ello dependiese también la completitud y la plenitud del alma de Moshe Rabenu? Dependía toda la misión espiritual de Moshe Rabenu durante todos sus años de vida, dependía de el haber guerreado en contra de Midian. Así fue como lo dispuso Hashem, de acuerdo y tal y como vimos en el capítulo número 1, de que Dios le ordena a Moshe Rabenu el hacer Nekom Nikmat Hashem Meta Midianim, de que Dios le ordena hacer la venganza de Dios sobre el pueblo de Midian, Ajarte Asef el Ameja. Después de eso puedes reunirte con tu pueblo, después de ello podrás descansar junto con tus antepasados en el otro mundo. O sea, entonces nos encontramos de hecho en el capítulo 1 y nos explayamos también en explicar el porqué de este cuestionamiento, por qué Moshe Rabenu tenía que hacer la guerra en contra de Midian, a tal grado de que de ello dependiese toda su misión espiritual en este mundo. Depende de eso. O sea, entonces es algo muy curioso de ver, es algo muy curioso y que aquí ya explicamos. Entonces el capítulo número 2 nos empieza a dar la respuesta acerca de lo que es el significado de la guerra contra Midian. O sea, que no era una sumea guerra, no era una guerra cualquiera la que estaba librando Moshe Rabenu en contra de Midian, sino que tiene también un trasfondo espiritual también. Esta guerra tiene un trasfondo espiritual en la cual es prácticamente ya el último toque para poder llegar a la tierra de Israel. Es prácticamente lo último que tiene que hacer Moshe Rabenu antes de pasar la estafeta a Yoshua bin Nun, antes de pasar la Anagá, el liderazgo del pueblo de Israel, va a pasarlo a Yoshua bin Nun, y que pudiese llevar al pueblo de Israel hacia la tierra de Israel, pudiese hacerlo entrar y conquistar los 31 reyes kenanitas dentro de la tierra de Kenán. Ahora, entonces, podemos preguntarnos cuál es el trasfondo de esta guerra contra Midian. ¿Por qué era tan importante el hacer esta venganza de Dios en contra de Midian? Muy a pesar de lo que explicamos en el capítulo 1 en forma sencilla, o sea, tal y como explicamos en el video anterior, está la parte sencilla de la Torah, está la parte que explican los sabios, y está la parte mística de la Torah, y está la parte más esotérica y más oculta, más espiritual dentro de la Torah. Esta parte nos da a ver que es precisamente la guerra contra Midian tiene un trasfondo espiritual, tiene una cosa que no tiene las demás guerras que hizo Moshe Rabenu. O sea, no es lo mismo que cuando guerreó Moshe Rabenu en contra de Sihón y Og, en contra de los reyes gigantes de Sihón y Og, y cuando conquistó sus tierras. Es una guerra muy muy diferente. O sea, que es también una hora, es también una enseñanza para las generaciones. Y esto lo vamos a ver ahora en el capítulo número 2. El capítulo número 2 dice: además de los planteos presentados en el capítulo anterior, también es necesario comprender la naturaleza misma de la guerra contra Midian. La intención principal de esta era tomarse la venganza de Israel de los midianitas, y no la de apoderarse de sus tierras. Tal y como mencionamos, Moshe Rabenu hizo la guerra en contra de Sihón, en contra de Og, en contra de gigantes, en contra de reyes gigantes que vivían en el otro lado del Jardín, que vivían en el otro lado del Jordán, y que estos habían gobernado sobre la tierra de Kenán en el otro lado del Jordán. O sea, habían gobernado durante muchísimos años, prácticamente
desde el principio de los tiempos, después del diluvio, después del Mabul, y después de lo que pasó en la Torre de Babel, después de lo que pasó en el Dora Padagá, en la generación que se dividió y la generación que se dispersó después de lo que pasó en la Torre de Babel. Estos dos gigantes se apoderaron de esta parte de la tierra de Canaán y pues gobernaron con mano fuerte. Entonces aparentemente podríamos pensar, no, pues es de ellos. O sea, es una tierra que les pertenece tanto a Sihón y Og, por ser que ellos se apoderaron de ella desde el principio de los tiempos, pero no es así. O sea, Dios, tal y como menciona el Midrash, con el cual abre la explicación de Rashi empieza a explicar la Torá de que el pueblo de Israel se le dio la tierra de Israel. Explica Rashi de que el pueblo de Israel podía dar solamente la tierra de Israel bajo una supervisión divina, bajo una orden divina. O sea, esa es la razón por la cual aparentemente la Torá debió de haber empezado con el Sipur de Ahodesh Aselahem, debió de haber empezado con el relato y con las mitzvot de hacer Kiddush Ahodesh. O sea, aparentemente la Torá no es un libro de cuentos, no es un libro de historia solamente. De hecho, nuestros sabios mencionan de que si una persona que piensa que solamente es un libro de historias la Torá está sumamente equivocado, por ser que estas historias, por ser que la historia que está descrita en la Torá también es una enseñanza para las generaciones. Es Torá Milashon Orá, la Torá tal y como es enseñanza también. La etimología hebrea de la palabra Torá también tiene que ver con la palabra Orá. También está conectada la etimología hebrea con la palabra Orá, enseñanza. Y esa es la razón por la cual también la historia de Sihón y Og también nos enseña algo para nuestra vida, nos enseña algo para nuestra conexión con Dios. Ahora, ¿qué es lo que podríamos aprender específicamente de Sihón y Og y de lo que es más específicamente nuestro tema, que es la guerra contra Midian? Aparentemente Moshe Rabenu no conquistó la tierra de Midian. O sea, no se ordenó, Dios no dio la orden divina de conquistar la tierra de Midian y a heredar la tierra de Midian. O sea, no fue una guerra común y corriente, que sería una guerra para tomar botín y para tomar las tierras del enemigo. O sea, no fue así cosa que no fue así con Sihón y Og. En las tierras de Sihón y Og, ahí sí Akadosh Baruj Hu, ahí sí Dios ordenó de que Biadhan Natati Otobet Kolamo, o sea, vea la guerra en contra de Sihón y Og, por ser que yo te he dado tanto a él como a su pueblo, como a sus tierras. Les he dado por heredad a la tierra, al pueblo de Israel. Ahora, o sea, entonces, aparentemente, ¿cuál es el trasfondo de Midian si no es una guerra común y corriente en la cual, como por ejemplo en Sihón y Og? O sea, ¿por qué aquí el Tzivui Hashem? ¿Por qué aquí la ordenanza de Dios es una ordenanza totalmente diferente de hacer la guerra en contra de los midianitas sin tomar nada de ellos prácticamente? O sea, ni siquiera las tierras. Entonces menciona aquí el Rebbe Rashab, menciona el Shalom Dover de Lubavitch, pues como se desprende de los versículos, la tierra de Midian no se volvió parte de la herencia de Israel, pues lo que heredaron las tribus de Gad, Rubén y la mitad de Menashe era territorio que había pertenecido a las naciones de Sihón y Og, como lo explica Rashi sobre la frase Atarot y Dibón, de modo que la razón principal de esta guerra no era de tomarse una venganza somera en contra del pueblo de Midian, o sea, o tomar las tierras y las riquezas de Midian, como por ejemplo sucedió con la guerra de Sihón y Og. En la guerra de Sihón y Og, ahí sí fue tomar prácticamente toda la tierra de Sihón y Og, fue tomar sus riquezas, tal y como dijimos, porque yo te he dado a todo su pueblo y toda su heredad. De Sihón y Og lo he dado al pueblo de Israel para ser herencia para las generaciones. Cosa que no es así con Midian. O sea, solamente la guerra contra Midian es solamente ir en contra del pueblo mismo. O sea, no es una guerra común y corriente de conquistar tierras. Entonces sigue diciendo el Rebbe Rashab sobre las palabras de los ancianos de Midian que encontramos en la Perashá de Balak.
Ahora, tenemos que recordar qué es lo que pasó anteriormente, o sea, para empezar a tener un poco de explicación, un poco de respuesta, tenemos que retroceder un poco a la Perashá de Balak. En la Perashá de Balak se menciona de que los ancianos de Midian fueron los que aconsejaron a Bilam, fueron los que aconsejaron a Bilam ben Beor, al brujo Bilam, para poder maldecir al pueblo de Israel, para que el pueblo de Moab pudiese ir a la guerra en contra de ellos y poder derrotarlos y poder incluso expulsarlos de la tierra. Todos los pueblos de la tierra estaban prácticamente asustados por lo que pasó por el hecho de que se dispersó el rumor, se dispersó las cosas que pasó el pueblo de Israel, todos los milagros que Dios hizo en el Yam Suf, que hizo en el Mar Rojo, la partición del Mar Rojo, y el hecho de que estuvieron 40 años en el desierto sin estar y que Dios les proveyó prácticamente de todo lo que necesitaban durante 40 años en el desierto hasta llegar prácticamente a la frontera de los reinos de Moab, de los reinos de Sihón y Og. Entonces, ¿cómo puede ser? Aparentemente, entonces, ¿por qué los ancianos de Midian tuvieron que aconsejarle a Balak el maldecir al pueblo de Israel? O sea, aparentemente, cualquier rey como Balak, que era el rey de Moab en aquel entonces, podía decir, no, yo voy a ir de frente y pues voy a guerrear en contra de ellos y acabar directamente. O sea, él se aventaría al grano prácticamente. O sea, ¿por qué Balak tuvo que traer a un brujo tan poderoso como Bilam, que fue incluso consejero del faraón, que era una persona conocida en toda la media luna fértil, en todo el Medio Oriente de aquel entonces, en aquella época? Bilam era considerado prácticamente el brujo más poderoso de su época. Entonces, ¿por qué se tuvo que traer a una persona así tan distinguida, una figura como esta, para poder parar el avance del pueblo de Israel? Sino que la clave está precisamente en la Perashá de Balak. Ramban comenta que el territorio de Midian era parte de la tierra de Sihón, de lo que resulta de hecho que la tierra de Midian sí estaba incluida en la heredad de Sihón. Según esto, se debe decir que la guerra contra Sihón era totalmente concluida únicamente después de la guerra con los reyes de Midian. Ciertamente, o sea, aún así también podemos decir que en cierta forma lo que es el Sipur, lo que es la historia de Balak y Midian, prácticamente están conectados el uno con el otro, tal y como mencionamos en el video anterior. Balak fue el que vio la esencia del pueblo de Israel, que es una esencia espiritual y eterna. Entonces solamente podía combatir, Balak solamente podía tener una posibilidad de derrotar al pueblo de Israel si es que debilitaba la espiritualidad del pueblo de Israel. Es la razón por la cual Balak tuvo que traer al brujo más poderoso de su tiempo, a esta figura que es Bilam, para que debilitase la esencia espiritual del pueblo de Israel, para que debilitase la fuerza espiritual que tiene el pueblo de Israel. Y con ello los reyes de Midian también pudiesen guerrear en contra de los hijos de Israel y ganarles también la batalla. O sea, entonces por lo tanto podemos concluir de que Balak no solamente guerreaba en contra del pueblo de Israel, sino también Midian estaba dentro de la historia, estaba dentro de esta venganza en contra del pueblo de Israel. O sea, en contra de todo este complot, de esta conspiración hacia el pueblo de Israel, estaba también Midian. O sea, es la razón por la cual los ancianos de Midian tuvieron que venir y aconsejarle a Balak y apoyar a Balak dentro de su ardid de querer maldecir al pueblo de Israel y querer debilitar al pueblo de Israel, debilitar la fuerza espiritual del pueblo de Israel, para que ellos pudiesen ser derrotados tanto por Balak como también por Midian mismo, por el pueblo de Midian. O sea, sin embargo, las escrituras aparentemente pues no apoyan esta perspectiva, dice el Rebbe Rashab. O sea, aparentemente esto, hay que aprender, tal y como mencionamos anteriormente, Emukdam Meujar Torah, ¿no? La Torah no está escrita en orden cronológico, pero aún así, aún siendo así de que la Torah no está escrita en un orden cronológico, aún así como que intriga un poco, el hecho de que Midian guerreó en contra del pueblo de Israel. ¿Qué tuvo Midian?
aparentemente que tuvo Midian que guerrear en contra del pueblo de Israel, si el amenazado era solamente el reino de Moab y su rey Balac? ¿Por qué Midian se tiene que meter aquí? ¿Por qué Midian se tiene que meter su cuchara? ¿Por qué Midian tiene que meterse en esta disputa entre el pueblo de Israel y el reino de Moab? También es necesario comprender una aparente contradicción cuando Dios habla con Moshe. Las escrituras declaran: toma la venganza del pueblo de Israel. O sea, Nekom nikmat bene Israel meta Midianim. Está escrito. O sea, haz la venganza del pueblo de Israel en contra de Midian. O sea, entonces, aparentemente no es solamente la venganza de Hashem, no es solamente la venganza de Dios, sino también es la venganza del pueblo de Israel en contra de Midian. Por el hecho de que Midian fueron los que arengaron y los que apoyaron espiritualmente a Bilam ben Beor. Son los que apoyaron aparentemente a lo que fue Bilam para poder maldecir y con ello prácticamente el hacer caer la potencia y la fuerza del pueblo de Israel. Todo el ardid, o sea, mucha y buena parte del ardid que hubo en contra del pueblo de Israel también fue apoyado por los Midianim. Fue en este caso ellos fueron los que echaron la leña al fuego para que Bilam pudiese maldecir al pueblo de Israel y con ello debilitar al pueblo de Israel y con ello ganar la batalla. Sin embargo, cuando Moshe transmite esta ordenanza, dice a los Yehudim tomar la venganza de Dios de Midian. Pero aún así, en este caso, pues en conclusión, vemos dentro de lo que menciona la Torah, vemos lo que menciona los Pesukim, y aparentemente pues se menciona Nekom nikmat Hashem meta Midianim. Está escrito: haz la guerra de Dios en contra de Midian, haz la guerra de Hashem en contra de Midian. No la guerra del pueblo de Israel, sino que es también la guerra de Hashem. O sea, aunque, pues, como dicen nuestros sabios, Mishe Nogeabe Am Israel que Nogeabe Bateinosh el HaKadosh Baruch Hu, y eso es algo que lo vemos en todas las generaciones. Todo aquel que daña al pueblo de Israel es como si dañara la niña del ojo de Dios. O sea, el pueblo de Israel es llamado Beni Bechori Israel. El pueblo de Israel es llamado el hijo primogénito de Dios. Entonces, ciertamente, la venganza de Dios no solamente era venganza de Hashem, no era una venganza espiritual someramente nada más así, no era nada más una venganza espiritual en contra de una cierta ente maligna, sino que también es la venganza del pueblo de Israel. Entonces podríamos preguntarnos, aparentemente, ¿por qué no está escrito? ¿Por qué la Torah no nos dice Nekom nikmat bene Israel? ¿Por qué la Torah no menciona de que la venganza en contra de Midian es una venganza en contra del pueblo de Israel? O sea, y en cambio la Torah menciona Nekom nikmat Hashem. Venga a la venganza de Dios. Haz la venganza de Dios en contra de Midian. Entonces, aparentemente, ¿por qué? O sea, diuk en este caso, o sea, prácticamente esta forma en la cual podemos ver en este caso también el Rabotenu Nesieinu. Los rebes de Chabad también dan a ver de que pues el puntillar, en este caso, el puntillar todo tipo de cosas dentro de la Torah, el ver en este caso, o sea, las exactitudes de la Torah, es algo que nos enseña muchas cosas y que nos da el trasfondo a ver cuál es la esencia espiritual de cada cosa que la Torah nos quiere dar. O sea, es una forma de estudiar la Torah que se llama diuk, o sea, exactitud, puntillar la exactitud de la Torah. O sea, ¿por qué? En este caso podemos el diuk, la exactitud que queremos ver es por qué Dios nos menciona en la Torah, por qué Hashem nos menciona en la Torah por qué Dios ordenó a Moshe Rabenu y menciona eso en la Torah de que la venganza es venganza de Hashem. ¿Por qué no es venganza del pueblo de Israel? ¿Por qué no está escrito que es venganza del pueblo de Israel? ¿Por qué está escrito que es Nikmat Hashem, que es la venganza de Dios? La respuesta es la siguiente. Debemos comprender entonces qué significado encierra el concepto de la venganza de Hashem. Midian solo dañó a Israel y no a Hashem. Como está escrito, pues ellos nos hostigan. O sea, tal y como mencionamos anteriormente y dentro de lo que está escrito también en la Perashá de Balak. O sea, el objetivo de los Ziknei Midian
el objetivo de los ancianos de Midian era apoyar a Bilam ben Beor para que Balak pudiese ganar la guerra física en contra del pueblo de Israel. O sea, obviamente, o sea, debilitando primeramente la fuerza interna que tiene el pueblo de Israel y la fuerza verdadera que tiene el pueblo de Israel, que es su fuerza espiritual, ciertamente. O sea, la táctica que tuvo Midian para poder guerrear en contra del pueblo de Israel primeramente fue una táctica espiritual, no una táctica material. O sea, no fue una guerra material, no fue que, tal y como dijimos, no fue una guerra somera que Balak no se lanzaron no se lanzó el pueblo de Moab y el pueblo de Midian directamente contra el pueblo de Israel en forma física, haciéndoles una guerra física, así de buenas a primeras, sino que la primera táctica que tuvo Midian es precisamente el hacer la guerra en contra del pueblo de Israel, primeramente dañando la esencia espiritual del pueblo de Israel, que es su Torah, que es su conexión con Dios, por medio de maldecirlos en nombre de Hashem. Y eso es precisamente y este es también el meollo de la situación, es precisamente lo que es la esencia por la cual también Dios menciona a Moshe, tienes que hacer la guerra de Dios en contra de Midian, la venganza de Hashem en contra de Midian. Sigue mencionando, y es sobre esto que como reacción las escrituras declaran: toma la venganza del pueblo de Israel. Pero ¿qué tiene que ver esto con el nombre de Hashem? O sea, aparentemente, ya entendimos un tanto cuanto por qué es la venganza de Hashem. Por ser que Midian, ellos tomaron una táctica espiritual para dañar la esencia espiritual del pueblo de Israel. Pero, ¿y qué tiene que ver todo esto con el nombre de Hashem? O sea, aparentemente, Meloko Laretz Kebodó, o sea, Dios llena la tierra a su gloria. Incluso fue el propio Hashem el que volteó las maldiciones que quiso decir Bilam. Dios las transformó en bendiciones. Dios transformó esas maldiciones en bendiciones. O sea, aparentemente Hashem está por encima de las intenciones de Bilam y está por encima también de las intenciones que tenía el pueblo de Midian en contra del pueblo de Israel. Entonces, aparentemente todo esto que tiene que ver con el nombre de Hashem, o sea, Hashem le puede dañar, aparentemente, o sea, Dios puede dañar a la esencia aparentemente, o sea, puede Midian en este caso hacer la guerra en contra de Dios, al igual como por ejemplo mencionamos anteriormente acerca de que Sihón y Og fueron los que heredaron la tierra de Israel después de lo que pasó en la Torre de Babel. En la Torre de Babel, Nimrod y toda la humanidad quiso hacer una guerra en contra de Dios. Quiso hacer una guerra en contra de Dios, aparentemente matándolo, haciendo una torre que se alzara hasta el cielo, y con ello, en este caso, supuestamente querer matar a Dios, querer hacer un nuevo orden. O sea, el propio... ¿Qué quería hacer Nimrod aparentemente? O sea, Nimrod quería hacer prácticamente un nuevo orden mundial. Nimrod quería prácticamente forjar un nuevo orden mundial en el cual él fuese el Dios. O sea, esta es la razón por la cual instigó a toda la humanidad a construir la Torre de Babel para, entre comillas, matar a Dios. O sea, aparentemente lo que vemos con la Torre de Babel, aparentemente lo que fue la rebelión de la humanidad en contra de Dios en la Torre de Babel, eso sí fue una guerra en contra de Dios. Pero Midian, ¿qué tiene que ver? O sea, vaya... Aparentemente Midian fue en contra del pueblo de Israel, en contra del Dios de Israel. Entonces, ¿y todo esto qué tiene que ver con el nombre de Dios? Vaya, o sea, Dios está por encima de eso. Entonces la respuesta es, si bien es cierto que está escrito que parte de Dios es su pueblo, Kijele Kabayamó, o sea, está escrito que porque parte de Hashem es su pueblo, o sea, somos una parte de Hashem, o sea, cada Yehudí, ciertamente, o sea, y tal y como explica el Alter Rebbe en el capítulo 2 del Tania, de que cada Yehudí tiene una esencia divina dentro de sí. Cada uno de nosotros tiene una Nefesh Elokit, cada uno de nosotros tiene un alma divina que es una parte esencial de Dios. O sea, y no solamente eso, sino que Él los cuida como la niña de su ojo, sino que y también que Hashem, tal y como está escrito en el Salmo, Israel, aquí que no se duerme ni dormita el que cuida al pueblo de Israel. Entonces, aparentemente, o sea, ¿cómo podríamos entenderlo? O sea,
y quien quiera que toca al pueblo de Israel es como si tocase la niña del ojo de Dios, de modo que la venganza de Israel es al mismo tiempo también la venganza de Hashem. Sin embargo, el texto versicular enfatiza que se trata de la venganza de Hashem, tal y como mencionamos, es un diuk, es una forma de puntillar, es una forma de estudiar la Torah, lo que es la forma del diuk, ¿por qué está escrito exactamente la Torah que Moshe Rabbeinu tiene que hacer la venganza de Dios? ¿Que acaso no es la venganza del pueblo de Israel? Claro que sí es la venganza del pueblo de Israel. No es solamente la venganza de Dios, es también la venganza del pueblo de Israel por el hecho de que Moab y Midian querían acabar con el pueblo de Israel. Dejando entrever que esto está intrínseco y particularmente conectado con el nombre de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Vaya, tal y como dijimos, ¿y qué tiene que ver el nombre de Hashem? ¿Qué tiene que ver la esencia de Dios? ¿Por qué podemos decir que Midian guerreó en contra de Dios? Aún así, aún con todas estas disidencias, aún con todos estos contrastes que mencionamos, ¿por qué podemos decir de que Midian guerreó en contra de Dios? En otras palabras, esto significa que Midian, además de ser concretamente una nación en el mundo material, en el sentido no solamente material, también en su raíz espiritual, representa una fuerza. Cada nación del mundo tiene un malaj. Está escrito en el Zohar. Está escrito en el libro primario de la parte mística de la Torah, que es el libro del Zohar, de que cada nación tiene un ángel ministro dentro de las huestes celestiales. Cada nación tiene su propio ángel ministerial. Eso, por ejemplo, se menciona, lo menciona el Midrash, cuando menciona de que Usa, el ángel ministerial del pueblo de Egipto, el ángel que representa el pueblo de Egipto, este ángel también fue y salió junto con el faraón y todo su ejército para atrapar nuevamente al pueblo de Israel cuando estos estaban enfrente del Mar Rojo, cuando estaban enfrente del Yam Suf. El pueblo de Israel estaba prácticamente rodeado por todas las partes. Estaba el mar, estaban a sus lados bestias y estaban por detrás los egipcios. Y no solamente estaban los egipcios físicos, sino también los egipcios espirituales también. La esencia espiritual de Egipto, representada por el ángel Usa, estaba también guerreando en contra del pueblo de Israel. Y así cada nación y nación tiene su propio ángel ministerial, que ese ángel ministerial representa la fuerza espiritual que es la raíz espiritual de cada nación y nación. Entonces aparentemente Midian, en este caso, también en este caso esto nos da a ver de que la esencia de Midian, la esencia espiritual de Midian también hizo la guerra en contra de Dios. Podemos decir que el ángel ministerial de Midian, el ángel que representa a la nación de Midian en los mundos espirituales, también hizo la guerra en contra de Dios. Y ahora, ¿cuál es este ángel espiritual? ¿Cuál es este ángel espiritual? Nos menciona aquí el Rebbe Rashab, es un poder que es aquella kelipá que constituye la absoluta contraparte negativa y la oposición al nombre divino Abayá, al nombre divino de Hashem. El nombre divino, tal y como se escribe Yud, Hei, Bab, Hei, el nombre divino de Hashem, el nombre inefable de Dios, que representa la eternidad de Dios, que Él fue, Él es y Él será. Esto hay que entenderlo también un poco más a fondo en este caso. El trasfondo de Midian, ¿cuál era la esencia de Midian? Era una cierta cáscara de maldad, era una cierta esencia maligna, que esta es la contraparte de la esencia infinita y espiritual y envolvente e incluyente del Shem Havaya. El nombre de Dios, tal y como está representado en sus 4 letras, el Yud, Hei, Bab, Hei, las 4 letras del nombre divino representan 4 hemisferios espirituales que estos abarcan prácticamente toda la creación. La Yud representa, tal y como de hecho, y eso es lo que vamos a ver más adelante, todo esto lo vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos, pero nada más así en forma resumida, la Jochma, lo que es la sabiduría divina, está representada por la Yud, la Hei, la primera Hei del nombre de Dios es la parte de el entendimiento espiritual, la Sefirá divina. La Bab representa las cualidades, desde la cualidad de Gesed hasta la cualidad de Yesod.
Y lo que es la última Hey representa la parte práctica, lo que es el reinado de Dios dentro del mundo material, o sea, lo que es el Malhut. O sea, entonces, aparentemente, ¿cómo es que estas partes, cómo es que, por qué Midian es exactamente lo contrario a todas estas emanaciones divinas que rigen el universo, que rigen toda la existencia espiritual, la existencia no solamente espiritual, sino también material? O sea, entonces nos explica el Rebbe Rashab, cuando Midian, por medio de la actividad y expresión de su clipá, llevó a Israel a pecar, produjo con ello un defecto en el pueblo de Israel. Recordemos qué es lo que hizo Midian cuando cuando arengó, en este caso cuando fueron junto con Bilam a maldecir al pueblo de Israel, tal y como dijimos anteriormente. O sea, Midian mismo, en este caso, Midian mismo fue el que le prendió la leña al fuego, fue el que en este caso incitó a Bilam a que maldijese al pueblo de Israel y que debilitase por medio de ello al pueblo la esencia espiritual del pueblo de Israel para ser derrotado. O sea, ellos tuvieron ciertamente mucho que ver con atentar no solamente contra el pueblo de Israel, no solamente ellos hicieron, por decirlo así, un atentado terrorista. O sea, Midian es un atentado terrorista no solamente en contra del pueblo de Israel, sino también en contra de la esencia de Dios, tal y como está dentro de este mundo material. Es la razón por la cual Midian es la contraparte del nombre divino de Dios, que es el Yud Hei Vav Hei, que es la esencia sempiterna y eterna de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo al final de cuentas Midian? Midian provocó de que las hijas de que el pueblo de Israel se pervirtiera detrás de las hijas de Moab y tuviesen relaciones incestuosas e inmorales. Midian fue el que provocó que el pueblo de Israel adorase a una idolatría que es el Baal Peor. O sea, ellos provocaron daños muy grandes al pueblo de Israel. Provocaron daños muy severos dentro de la conexión del pueblo de Israel con Hashem. Apartaron prácticamente al pueblo de Israel del servicio a Dios. Y no solamente eso, sino que también dañaron la moral del pueblo de Israel. Dañaron la esencia, dañaron la fuerza que tiene el pueblo de Israel, que es su núcleo familiar también. O sea, el núcleo familiar de la casa judía es algo que es también fundamental dentro de lo que es un pilar fundamental para la continuidad del pueblo judío. Es un pilar fundamental que nos da que por medio de ello el pueblo de Israel ha podido sobrevivir a través de los siglos y generación tras generación. Y eso es lo que sabía Bilam precisamente. O sea, Bilam le aconsejó al final de la perashá de Balak, nos menciona el Midrash, de que, bueno, o sea, le dijo Bilam a Balak, bueno, yo no pude maldecir al pueblo de Israel, pero te voy a dar un secreto muy importante. O sea, si tú vas a dañar al pueblo de Israel con perversión sexual, entonces vas a poder ganar en contra del pueblo de Israel. Entonces ve y junta a todas las hijas de Moab para que puedan pervertir al pueblo de Israel y con ellos se aparten de la Kedushá, se aparten de la santidad y el apego al nombre de Dios, y el apego a lo que es la esencia de Hashem. O sea, entonces esto ciertamente provocó un daño grandísimo. Es la razón por la cual hubo una plaga en la cual 24,000 personas fallecieron, y esta plaga no fue parada sino hasta que el propio Pinhas llegó y pues paró prácticamente él prácticamente fue y cortó de raíz prácticamente la mala hierba. O sea, como lo hizo por medio de matar a Zimri Ben Salú, a matar a uno de los presidentes, a uno de los líderes del pueblo de Israel que estaba rebelándose en contra de Moshe Rabenu. O sea, diciendo de que no, o sea, tú te casaste con una midianita, tú Moshe Rabenu te casaste con Zipora, que es una midianita. Entonces también para mí es permitido también. O sea, él mismo entonces hay que tener esto un poco más a fondo. ¿Qué es lo que hizo Zimri Ben Salú? Zimri Ben Salú, él se rebeló en contra de la conexión del pueblo de Israel con Dios, en contra de la esencia, en contra del mandato de Dios de que solamente el judío se puede casar solamente con una judía para con ello preservar la unidad, preservar la continuidad del pueblo de Israel. Él se rebeló en contra del núcleo familiar, él se rebeló en contra de la esencia del pueblo de Israel
y de esta fuerza que es la fuerza del núcleo familiar judío, se rebeló en contra de ello prácticamente. O sea, Zimri ben Salú se rebeló en contra de esta esencia, y argumentando de que si Moshe Rabenu se pudo casar con una midianita, entonces él también. Y todo esto fue prácticamente es el meollo, en este caso, todo esto también tiene que ver con el meollo de lo que estamos queriendo decir también aquí. O sea, Midian en este caso dañó esta parte esencial, dañó en este caso eslabones esenciales del pueblo de Israel para poder proclamar el nombre de Hashem dentro de la materia, dentro de lo que es el mundo material. O sea, incluso haciendo a tal grado de que el propio Zimri ben Salú, uno de los líderes de la tribu de Shimón, pues al final de cuentas él se rebeló en contra de los propios sabios de la Torá, en contra del propio Moshe Rabenu, que fue el que entregó la Torá al pueblo de Israel. O sea, ahora, sigue mencionando aquí, eso es lo que provocó una obstrucción en la revelación del nombre divino Abayá. O sea, por eso es que dijo Moshe: toma la venganza de Abayá de Midian y destrúyelos, de modo que se rectifique este defecto. O sea, la única forma de rectificar el daño, la única forma de reparar y de rectificar el daño que había hecho Midian en contra del pueblo de Israel era por medio de acabar con esta nación que representa la contraparte de la continuidad de la Kedushá en el mundo. O sea, la continuidad y el que la Kedushá pudiese permear sobre el mundo también. O sea, es algo que también hay que recalcarlo también. O sea, el pueblo de Israel se le entregó la Torá para poder traer al mundo, a un mundo material que es limitado, traer en él Kedushá, traer en él santidad y unidad, y revelar toda la esencia de Dios en todas las cosas que hay dentro de la creación. O sea, eso es lo que le molestaba a Midian. Esta esencia del pueblo de Israel es lo que efectivamente le molestaba a Midian, y Midian fue directamente al punto más débil del pueblo de Israel, que era prácticamente el punto del fundamento, el punto de la perversión sexual, el punto de la continuidad del pueblo de Israel. O sea, que es lo que es el dañar el núcleo familiar, dañar lo que es la pureza moral del pueblo de Israel. O sea, mencionan nuestros sabios, y también se menciona en la Hasidut, se menciona también en la parte mística de la Torá, de que el Koach HaUladah u Koach HaEnsof, de que la fuerza de la persona para poder reproducirse, para poder dar a luz a hijos, para poder tener descendencia, la fuerza que tiene el hombre y la mujer para poder tener descendencia, es una fuerza dada por Dios, y es la revelación de la fuerza de la luz infinita de Hashem. ¿Por qué? Porque la persona puede podría hipotéticamente reproducirse en forma infinita. O sea, podría tener hijos infinitamente. O sea, obviamente dentro del rango que la persona tenga de vida. O sea, pero eso por ejemplo lo vemos en muchas personas a lo largo de la historia. Por ejemplo, Genghis Khan, Kublai Khan, ellos tuvieron prácticamente como 5.000 hijos a lo largo de su vida, con diferentes esposas. Ciertamente el Koach HaUladah, ciertamente la fuerza para tener descendencia, la fuerza reproductiva de la persona tiene que ver con la fuerza infinita de Dios. O sea, y esa fuerza infinita es la que quería dañar el pueblo de Midian. O sea, quería dañarla a tal punto de que el pueblo de Israel se apartase de Dios y fuese como un pueblo más. O sea, no le molestaba a Midian no le molestaba el hecho de que el pueblo de Israel existiese como un pueblo físico, pero le molestaba la esencia espiritual del pueblo de Israel, el hecho de que tienen sexualidad en una forma espiritual, el hecho de que tienen una conexión con Dios espiritual también a través de la Torá. Eso es lo que le molestaba a Midian, y eso quería dañar. Eso Midian quería dañar en este caso, quería empezar a dañar eso para poder hacer que el pueblo de Israel cayese derrotado ante ellos. Ahora, visto superficialmente, esto resulta difícil de comprender. ¿De qué manera Midian es la contraparte negativa del nombre de Dios, el nombre Abayá, o sea, del nombre Yud-Keh-Vav-Kei?
al grado de que el versículo denomina su destrucción la venganza de Abayá. O sea, aparentemente, o sea, ¿por qué es la venganza de Dios? Aparentemente, o sea, ¿por qué la venganza de Dios es exactamente en contra de este atentado que hizo Midian? O sea, se podría pensar que serían las 7 naciones cananeas que por su raíz espiritual generarían un mayor defecto. O sea, aparentemente los 7 pueblos kenanitas que estaban dentro de la tierra de Israel, aparentemente pues podrían hacer un mayor daño al pueblo de Israel. Ellos podrían hacer un nesek, un daño mucho más grande espiritualmente hablando. O sea, ellos podrían hacer un daño mucho más grande que el que hizo Midian. O sea, ¿por qué? Porque las 7 naciones cananeas representan a las 7 cualidades negativas de la persona. O sea, entonces aparentemente, o sea, no se puede entender. O sea, ¿qué tiene que ver Midian aquí? O sea, si las 7 naciones cananeas, si el propósito de la entrada de la tierra de Israel, o sea, el propósito de que el pueblo de Israel entre a la tierra de Israel y purifique la tierra de Israel por medio de guerrear en contra de las 7 naciones cananeas que representan 7 defectos espirituales, que representan la contraparte de las 7 cualidades espirituales por las cuales se rige la materia, tal y como explicamos en el video anterior. Aparentemente, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, que aparentemente, o sea, aquí Midian donde entra en la foto, o sea, aquí no entra en cuadro prácticamente, o sea. Entonces, pues su raíz espiritual constituye, como se sabe, los 7 atributos emocionales del mal. O sea, los 7 pueblos kenanitas, tal y como mencionamos, son atributos malignos, son 7 atributos malignos. Aparentemente, si Kenan pudiese haber hecho la guerra en contra del pueblo de Israel, entonces hubiese hecho un daño mucho más grande que el propio Midian. Entonces, ¿por qué Midian se lanzó a hacer un daño al pueblo de Israel? ¿Qué tiene que ver aquí Midian? Midian, sin embargo, no está incluida en estas 7 naciones. Midian no es parte de las 7 naciones que es una mitzvah el hacer guerra en contra de ellas, y sobre ellas está escrito Lo tejaye kol neshama, que se tienen que acabar. La Torah menciona de que hay una mitzvah, de que de que cuando se conquista la tierra de Israel, entonces tiene que uno que acabar completamente con las 7 naciones kenanitas, no dejar a nadie con vida, no dejar ningún hombre, ninguna mujer, no dejar ninguna bestia perteneciente a las 7 naciones kenanitas. Eso es prácticamente lo que es la esencia de la Kriyisá Laaretz, de lo que es entrar en la tierra de Israel prácticamente. O sea, entonces ciertamente no era una milhemet mitzvah, ciertamente la guerra en contra de Midian no era una guerra de mitzvah para conquistar la tierra de Israel, sino que es una guerra que parece ser que tiene un trasfondo mucho más elevado. Entonces, otra cuestión que requiere explicación es el uso de la palabra ejalzú, ármense, por parte de la Torah. O sea, la palabra ejalzú significa saquen de ustedes, saquen de entre ustedes, ejalzú. O sea, hubiera resultado más apropiado emplear el término yehalzú en tercera persona. O sea, aparentemente, o sea, en gramática hebrea debió de haber utilizado no la palabra ejalzú, saquen de entre ustedes, sino la palabra yehalzú, saldrán de ustedes. Ustedes saldrán en contra de Midian, saldrán de entre ustedes guerreros que van a guerrear en contra de Midian. Yehalzú, debe de haber dicho entonces, no ejalzú. ¿Por qué saquen de entre ustedes? Pues ejalzú, la palabra ejalzú, incluye a todos los oyentes, pero como el versículo declara a continuación, de entre ustedes, o sea que no todos fueron a la guerra, sino solo 1000 por cada tribu. Aparentemente hay una contradicción. Aparentemente la Torah se contradice aquí. Entonces, si está escrito ejalzú, saquen de entre ustedes a personas que guerren en contra de Midian. O sea, ustedes saldrán, la palabra ejalzú representa de que todos ustedes van a tener que guerrear en contra de Midian. Todos ustedes van a tener que hacer la guerra de Dios en contra de Midian. Y es algo que entra en contradicción con lo que sucedió históricamente y con lo que menciona la Torah, de que pues al final de cuentas, ¿quiénes fueron los que salieron? Elef Lamate. Salieron 1000 personas, 1000 guerreros de cada tribu del pueblo de Israel.
sea, no, esto quiere decir que no todos hicieron la guerra. No todos hicieron la guerra en contra de Midian, o sea, la guerra física. La guerra física que Dios ordenó a Moshe hacer, no fue una guerra en la cual todo el pueblo de Israel se participase en contra de Midian. O sea, no todo, o sea, las mujeres, los niños, no tuvieron nada que ver en contra de Midian. Las mujeres y los niños del pueblo de Israel no fueron a la guerra en contra de Midian en forma física, conforme indica la Torah a continuación, y es por eso que el texto declara de entre ustedes. O sea, en lugar de decir todos ustedes, vaya. Entonces, Ejaltzu, la palabra Ejaltzu aparentemente representa el hecho de que todos los miembros del pueblo de Israel tienen que guerrear en contra de la guerra de Midian. O sea, si la Torah hubiese dicho Yehaltzu mitchem anashim, ustedes van a ir en este caso, o sea, ustedes van a elegir. Si la Torah hubiese dicho Yehaltzu mitchem anashim, entonces se hubiese entendido de que van a escoger dentro de ustedes a personas que van a guerrear en contra de Midian. Pero está escrito, pero es Ejaltzu, salgan ustedes en contra de Midian, como queriendo decir, todos ustedes, todo el pueblo de Israel tiene que salir en contra de Midian. ¿Por qué? O sea, la pregunta es en este caso, ¿por qué? Entonces, si Ejaltzu hubiese sido un término más correspondiente, pues este último implica que todo Israel debe armarse en rápida preparación para esta guerra. O sea, tal y como mencionamos, la palabra Ejaltzu representa de que todos los Yehudim, de que todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres, niños, ancianos incluso, tienen que ir a la guerra en contra de Midian. O sea, aparentemente, o sea, ¿y qué es lo que nos enseña este giro gramático del pasuk? ¿Qué es lo que nos enseña este giro? Lo que es esa actitud gramática en hebreo de lo que es el pasuk. O sea, ¿qué nos enseña? Otra pregunta vinculada al texto, en lugar de declarar 1000 por tribu, o sea, Elef Lamate, el versículo debió de haber dicho de cada tribu. O sea, otra pregunta que podría surgir también dentro de la contradicción que mencionamos es que nada más fueron en forma física, nada más fueron a la guerra 1000 guerreros por cada tribu del pueblo de Israel. Fueron nada más 12,000 gentes. En total 12,000 Yehudim, 12,000 de los mejores guerreros del pueblo de Israel fueron los que hicieron la guerra en contra de Midian en forma física. Entonces aparentemente el pasuk debió de haber dicho el pasuk debía de haber dicho, saquen de entre ustedes personas por cada tribu. ¿Por qué tiene que especificar la Torah que saquen 1000 personas por cada tribu? ¿Qué nos enseña el número 1000 en este respecto? Bueno, todas estas preguntas también nos dan a ver un trasfondo, una esencia también de lo que Dios también le ordena, tal y como de todos estos diukim, todas estas exactitudes, todas estas cosas tan pequeñitas que nos enseña la Torah, nos enseñan de que existe un trasfondo muy, muy profundo dentro de lo que es la guerra de Dios en contra de Midian. Que no es solamente una guerra física en contra de un pueblo que pues ciertamente, o sea, ellos provocaron la guerra, ellos hicieron una provocación. Ciertamente Midian, ellos fueron en contra de la esencia del pueblo judío espiritualmente hablando, y también querían acabar físicamente con el pueblo judío, pero ok, o sea, la guerra física no fue peleada por todos los Yehudim en aquel entonces, no fue peleada por todo el pueblo de Israel en aquel entonces, sino que nada más fueron 12,000 hombres Elef Lamate, y que eran 1000 por cada tribu. O sea, aparentemente la guerra espiritual tiene que ver no solamente con todo que la guerra, todo esto nos enseña de que la guerra espiritual es algo mucho más profundo y que tiene que ver con cada uno de nosotros, y que tiene que ver con cada judío de cada generación en generación. O sea, y no solamente eso, sino que también es la esencia de Midian es algo que el Yehudí, es algo que el judío tiene que combatir en cada generación en generación.
Ahora, todo esto nos enseña el hecho de que Midian, o sea, no solamente representa una esencia material, sino que representa algo espiritual también, o sea, representa la contraparte, el hecho de que tal y como Amalek era, o sea, de hecho hay un famoso Devar Torah aquí en Israel que menciona de que las palabras Balak y Bilam, si uno hace juego de letras, entonces de la frase Belev Amalek, o sea, Balak y Bilam tenían el corazón y el espíritu de Amalek, que Amalek es Asher Karjaba Derech. Amalek es la esencia de oponerse a la esencia de Dios. Amalek se opuso a la esencia de Dios y a la esencia del pueblo de Israel solamente por existir dentro de este mundo. O sea, no le importó a Amalek de que hubiese habido grandes milagros y la partición del Mar Rojo y etcétera, etcétera. Pero las 10 plagas de Egipto no le importó, o sea, esa esencia espiritual y esa fuerza espiritual a Amalek le molestaba, y esa es la razón por la cual también Amalek también hizo una guerra en contra del pueblo judío también, o sea, apenas cuando habían salido de Egipto. O sea, eso es lo que también buscaba Midian. Algo parecido a lo que buscaba Amalek, también es lo que buscaba hacer Midian también para acabar con la esencia del pueblo de Israel, o sea, no solamente querían acabar físicamente con un pueblo solamente porque están al lado de la tierra y son muchos, etcétera, etcétera. O sea, no solamente conforme lo que decía Balak, de que son de Kiljo Hashor al Peneazadeh, nos van a lamer como el toro lame la pastura, o sea, porque son muchos. Viene quizá Eten Aretz en este caso. De hecho, el Baal Shem Tov explica las palabras de Balak de una forma muy curiosa. Balak quiso convencer al brujo Bilam de maldecir al pueblo de Israel por ser que ellos, ellos están cubriendo la faz de la tierra. O sea, aparentemente, ¿por qué Balak tiene que... Vaya, o sea, ok, ciertamente es una estrategia de un rey el exagerar las cosas, ciertamente. O sea, incluso en nuestro tiempo, todo político siempre exagera. O sea, todos los políticos son exagerados, pero más que eso, Balak entendió el hecho de que el pueblo de Israel tiene la potencia, tiene la fuerza potencial de llenar toda la tierra, de llenar de gobernar a todos los pueblos de la tierra. O sea, explica el Baal Shem Tov, explica el Rabbi Israel Baal Shem Tov, el fundador del Hasidismo, de que Ine Kisaet en Haaretz, este pueblo, si es que llega a su completitud, si el pueblo de Israel llega a cristalizar su misión ultimativa, que es llegar a la tierra de Israel y hacer de la tierra de Israel una tierra santa, entonces este pueblo va a llegar muy lejos. Este pueblo va a llegar a gobernar no solamente sobre la tierra de Israel, sobre la tierra de Canaán en aquel entonces, sino que va a gobernar sobre todo el mundo. Va a gobernar sobre todas las naciones, vamos a ser esclavos del pueblo de Israel. Ese era el temor de Balak. Ese era precisamente el temor de Balak. Y de aquí aprendemos el hecho de que el judío, de que ciertamente la unión entre nosotros los Yehudim es algo que nos da la fuerza. Cuando el pueblo de Israel está unido, entonces los enemigos del pueblo de Israel prácticamente son doblegados. Si nosotros nos unimos, si nosotros tenemos Abat Hinam, si nosotros tenemos amor gratuito entre nosotros y tenemos el mismo objetivo, que es el proclamar el nombre de Dios, entonces ahí es cuando se cumple el temor de Balak, de que este pueblo puede gobernar no solamente la tierra de Israel, sino también puede gobernar el mundo entero, puede gobernar a todos los pueblos de la tierra, y todos los pueblos de la tierra van a ser los esclavos del pueblo de Israel. O sea, entonces aquí vemos la importancia de la Bat Hinam, la importancia de que estemos unidos todos como Yehudim. Ciertamente puede haber diversidad en el pueblo de Israel. Ciertamente hay Shebatim, Elef Lamate, tal y como dice el Pasuk, tal y como dice el versículo aquí cuando nos cuenta la Torah acerca de la venganza de Dios en contra de Midian, nos menciona de que ciertamente 1000 por cada tribu. Cada tribu tiene que enviar a sus representativos para hacer la guerra de Dios en contra de Midian. Pero, al final de cuentas, todas esas tribus, las 12 tribus del pueblo de Israel, iban
que ish echad belev echad, iban como un solo hombre, con un solo corazón, con un solo espíritu. O sea, el cumplir la orden de Dios de que Midian, de que esa esencia maligna que quiere acabar con la espiritualidad, sea derrotada, sea totalmente aniquilada, o sea, acabar con Lev Amalek, acabar con el espíritu de Amalek. Esa era lo que unía a todos los Yehudim, eso era lo que unía a todos los judíos en ese momento en el cual se hizo la guerra en contra de Midian. Y esa es la razón por la cual se pudo ganar esa guerra en contra de Midian. De aquí vemos de que ciertamente puede haber diversidad de perspectivas dentro del pueblo judío, puede haber diversas formas de ver la Torá. Shivim Panim la Torá, ciertamente hay 70 caras dentro de la Torá, pero aún así todas estas caras tienen que estar enfocadas bajo una sola finalidad, que es el revelar la esencia de Dios, revelar la santidad de Dios dentro de este mundo. Eso es lo que debe de unirnos a todos por igual, y esa es la esencia también de la Bat Hinam también, tal y como menciona el Baal Shem Tov, todo el que ama a Dios, ama a su amado. O sea, Dios ama al pueblo de Israel, entonces si tú amas al pueblo de Israel, significa que tú también amas a Dios, amas a Hashem. Es la razón por la cual es tan importante la Bat Hinam entre nosotros, la unión entre nosotros. O sea, a pesar de que existen diversidad de interpretaciones y diversidad de perspectivas dentro del pueblo de Israel, existen 12 tribus, pero aún así, cuando están unidas, entonces todos los enemigos pueden caer ante el pueblo de Israel y se puede cumplir, tal y como dijimos, el miedo de Balak, de que ciertamente Ineki Saeten Aretz, de que ciertamente el pueblo de Israel va a gobernar sobre toda la tierra, va a gobernar sobre los pueblos del mundo, junto con el Mashiach, en este caso, y eso es lo que va a suceder, Besrat Hashem, con el Mashiach. Esa es la razón por la cual Beabat Israel Naviat Goel, es la razón por la cual en lo que debemos de fortalecernos nosotros es en tener amor gratuito para con nuestro prójimo judío. El primer paso para traer la redención y traer el Mashiach es Abat Hinam, es el amor gratuito. O sea, ¿por qué? Por lo que mencionamos aquí, o sea, por el hecho de que el pueblo de Israel ganó la guerra en contra de Midian, a pesar de ser 12 tribus, pero aún así estaban todos unidos, que Ish Echad Belev Echad, estaban todos unidos bajo un solo espíritu, bajo un solo objetivo, y eso fue lo que, al final de cuentas, dio la victoria al pueblo de Israel en la guerra contra Midian. O sea, y lo que Besrat Hashem va a hacer cumplir el temor de Balak, que es Ineki Saeten Aretz, ciertamente, de que el pueblo de Israel, cuando venga el Mashiach, va a poder gobernar sobre toda la tierra, sobre todos los pueblos del mundo. O sea, tal y como dice el pasuk en Ishayahu, tal y como dice la profecía de Isaías, de que Benaru elab kol hagoyim, y vendrán todas las naciones y proclamarán: vayamos al monte de Jacob, vayamos a la casa de Dios, Kimitzion Tetze Torah. ¿Por qué? Porque de Sion sale la Torah y la palabra de Dios de Yerushalayim, porque Yerushalayim es el centro del mundo, es el centro espiritual del mundo, pero eso es solamente cuando los Yehudim estamos unidos, no cuando estamos separados. Cuando los Yehudim estamos separados y estamos pelados entre nosotros, entonces Yerushalayim está en Galut, Yerushalayim está en exilio. O sea, pero si no es así, entonces Ineki Saeten Aretz. Entonces ciertamente podemos gobernar, ciertamente el pueblo de Israel podría gobernar sobre todos los pueblos del mundo, y todos los pueblos del mundo serían nuestros, y van a ser nuestros siervos, Besrat Hashem, y es lo que vamos a ver en la Geulah, es lo que vamos a ver, Besrat Hashem, en la redención completa prontamente en nuestros días. Hasta aquí el capítulo 2 de este interesante discurso, Haltzu. No se pierdan la próxima semana la transmisión en vivo con la continuación de este discurso tan interesante acerca de la esencia de la Bat Hinam, de la esencia del amor gratuito, y de cómo podemos fomentarlo dentro del pueblo de Israel. Suscríbanse, compartan, den like, suscríbanse al canal Luz de Redención, y nos vemos hasta la próxima semana.